El frío acero de la estructura del rascacielos se alzaba hacia el cielo plomizo de la Ciudad de México, un monumento a la ambición, al diseño audaz y a la fortuna de Ricardo Solís. Desde el piso 50, en el pináculo de la Torre Centinela, el imperio arquitectónico de Solís se desplegaba bajo sus pies como un mapa de conquistas. Su oficina, un santuario de minimalismo y lujo, estaba bañada por la luz cenital que se filtraba a través de los ventanales de piso a techo, revelando el brillo pulcro del mármol de Carrara y el ébano de su imponente escritorio. Ricardo, un hombre de 45 años, vestía un traje a medida de lino italiano color grafito, cuyo corte impecable disimulaba la rigidez de su postura. Su cabello oscuro, impecablemente peinado hacia atrás, y sus ojos, de un gris penetrante, reflejaban una inteligencia aguda, casi cortante, y una determinación inquebrantable. El leve tic en su mandíbula al concentrarse era el único indicio de la tensión constante que lo habitaba. A sus pies, la ciudad vibraba con un pulso frenético, un eco del frenesí que dominaba su propia existencia. Para Ricardo Solís, cada edificio que diseñaba era una extensión de sí mismo, perfecto, inexpugnable, diseñado para perdurar más allá de la fragilidad humana. Había construido su fortuna sobre la promesa de la excelencia, la ausencia de fisuras, la invulnerabilidad ante el tiempo y los elementos. Su legado, más que sus edificios, era la imagen de un hombre inquebrantable, forjado en la sombra de un padre ausente y una madre exigente que lo había empujado a la perfección como única moneda de valor. La excelencia, Ricardo, es la única forma de silencio que el mundo respeta, le había dicho su madre, su voz tan fría como el acero. Esa frase se había incrustado en su alma, modelando cada decisión, cada relación. El amor, la calidez, la conexión humana eran conceptos difusos, sacrificados en el altar de una ambición voraz. Se había acostumbrado a la soledad, la había cultivado como un jardín privado donde solo crecían los laureles del éxito y el eco distante de un vacío que a veces, en las noches más largas, se volvía ensordecedor. Su vida era una sucesión de éxitos profesionales, pero su alma era un desierto. ¿De qué sirve la cima si no hay nadie con quien compartir la vista? Pensaba a veces, un pensamiento fugaz que rápidamente reprimía, distrayéndose con los últimos informes financieros o los planos de un nuevo proyecto. La única conexión que realmente sentía era con el hormigón, el cristal y el acero, materiales nobles, predecibles, a diferencia de los volubles corazones humanos. Laura, su asistente ejecutiva, una mujer de unos 30 años con un aire de eficiencia implacable y una cola de caballo siempre perfecta, entró discretamente en el despacho. Sus tacones apenas hacían ruido sobre el mármol pulido. «Señor Solís, la reunión con el señor Morales ha sido programada. Ha insistido en venir personalmente para discutir el pago final de la obra en el complejo de Lomas Altas». Su voz era monocorde, reflejo de la profesionalidad que Ricardo exigía. Ricardo asintió, sin levantar la vista de una tableta donde revisaba los planos de un futuro museo. «Que pase, y que sepa que no hay nada que discutir. El trabajo no cumple mis estándares, no se le pagará el porcentaje final». Su tono era helado, definitivo. Laura asintió, su rostro inexpresivo, aunque por dentro sintió una punzada de incomodidad. Conocía la reputación de Ricardo, su intransigencia. Sabía que Mateo Morales, un constructor modesto, dependía de ese pago para mantener a su pequeña empresa a flote. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, en la bulliciosa colonia Doctores, Mateo Morales se preparaba para su jornada. Su apartamento, un espacio reducido en la tercera planta de un edificio de más de 70 años, olía a café recién hecho y a humedad, un aroma familiar y reconfortante para él. La luz del sol apenas se colaba por la única ventana, iluminando los pocos muebles viejos pero bien cuidados. Mateo, de unos 40 años,
Tenía las manos curtidas por el trabajo, las uñas rotas y un rostro marcado por el sol y la preocupación, pero sus ojos, de un marrón cálido, irradiaban una bondad genuina y una resiliencia inquebrantable. Su cabello, peinado descuidadamente, estaba salpicado de canas prematuras. Su camiseta de algodón, limpia pero gastada, dejaba ver unos hombros anchos y fuertes. En el pequeño comedor, su hermana menor, Sofía, de 7 años, tosió, un sonido débil que rasgó el silencio. Sofía, con sus ojos grandes y tristes, padecía una enfermedad respiratoria crónica que exigía medicación constante y visitas frecuentes al médico. Ella era el motor de la vida de Mateo, la razón por la que trabajaba incansablemente, la pureza que lo mantenía a flote en un mundo de durezas. Con una sonrisa, Mateo partió el único bolillo fresco que había podido comprar en la panadería de la esquina. «Aquí tienes, mi vida, el desayuno de los campeones», dijo, entregándole la mitad más grande a Sofía. Ella, con una sonrisa tenue, lo tomó. «Gracias, hermano. Eres el mejor». La ternura en su voz era un bálsamo para el alma de Mateo. «Hoy tengo la reunión con el arquitecto Solís. Una vez que me pague, podremos comprarte tus medicinas y ese juguete que tanto quieres, ¿verdad?». Su voz sonaba más esperanzada de lo que realmente sentía. La verdad era que Ricardo Solís era conocido por su dureza, y la incertidumbre de ese pago pendía sobre ellos como una espada de Damocles. El viejo delantal de cuero de su padre, donde Mateo guardaba su gubia de carpintero, la misma herramienta con la que su padre, un maestro ebanista, le había enseñado los secretos de la madera y de la vida, colgaba en la pared. Era un recordatorio constante de la honestidad y la maestría. El ascensor privado de Ricardo Solís lo llevó directamente al helipuerto del edificio de Lomas Altas, un complejo residencial de lujo recién terminado, diseñado por su firma y construido en gran parte por la empresa de Mateo. El sol de la tarde se filtraba entre los cristales, creando un juego de luces y sombras que Ricardo, con su ojo de arquitecto, apreciaba. Pero su atención se centró de inmediato en el detalle que había descubierto la tarde anterior. Una fisura casi imperceptible, de apenas 1 milímetro, en la junta de una de las losas de mármol del vestíbulo principal. Una imperfección diminuta, invisible para el ojo inexperto, pero un sacrilegio para él. Mateo Morales ya lo esperaba en el vestíbulo, de pie junto a su capataz, con la carpeta de documentos bajo el brazo y una expresión de mezcla de esperanza y preocupación. El contraste entre los dos hombres era abismal. Ricardo, impecable y distante. Mateo, con su ropa de trabajo limpia pero arrugada, sus botas polvorientas, sus manos callosas. El aroma a cera pulidora y a aire acondicionado de lujo contrastaba con el tenue olor a cemento y a sudor que se desprendía de Mateo. «Señor Morales», dijo Ricardo, su voz resonando con una frialdad que helaba el aire, como el chirrido metálico de un alambre tensado al máximo. Sus ojos grises escanearon a Mateo de arriba abajo, deteniéndose apenas en la modesta corbata que Mateo había intentado anudarse para la ocasión. No había calidez, ni reconocimiento de la ardua labor, solo desprecio. «Arquitecto Solís», respondió Mateo, intentando mantener la compostura, su voz un poco ronca. «Vengo por el pago final. La obra ha sido entregada en tiempo y forma, y los informes de calidad son...». Ricardo lo interrumpió con un gesto de la mano, cortante como una cuchilla. «Los informes de calidad son una burla, Morales. Venga, se lo mostraré». Guió a Mateo hacia la pared del vestíbulo, señalando la casi invisible fisura con la punta de su dedo índice. «¿Ve esto? 1 milímetro. Un solo milímetro. Imperceptible para el ojo común, quizás, pero una abominación para la perfección que mi firma promete. ¿Cree usted que el lujo se mide en milímetros o en la ausencia absoluta de fallas?» Su voz subió de tono, impregnándose de una indignación teatral, mientras sus ojos chispeaban con una ira controlada.
Su mandíbula se apretó hasta el punto en que se veía la tensión en sus músculos faciales. Mateo se inclinó, examinando la fisura. Arquitecto, le aseguro que es una imperfección mínima, seguramente producto del asentamiento natural del edificio. No compromete la estructura ni la estética. Mis hombres trabajaron día y noche. No hemos escatimado en materiales de primera calidad. Hemos cumplido con todos los protocolos de seguridad. La estructura de este edificio, déjeme decirle, es tan sólida como una roca. Mis ingenieros... ¡Sus excusas baratas!, espetó Ricardo, interrumpiéndolo de nuevo, su voz resonando en el vasto vestíbulo. No me venga con el asentamiento, Morales. Mis edificios no se asientan, se erigen como monumentos. Esto es negligencia. Esto es falta de profesionalismo. No pagaré un centavo más por un trabajo defectuoso. Considere esto una lección. La mirada de Ricardo era un témpano de hielo, incapaz de ver el cansancio en los ojos de Mateo, la desesperación velada. Para él, era un simple problema de control de calidad, un número en una hoja de balance, no la subsistencia de una familia. Mateo sintió un nudo en el estómago. La sangre le hirvió, pero se esforzó por mantener la calma, pensando en Sofía. Arquitecto Solís, le pido que reconsidere. Mi equipo ha puesto su corazón en esta obra. No somos una gran constructora, somos una familia de obreros honestos. Hemos utilizado los mejores materiales, siguiendo sus planos al pie de la letra. No hay fallas estructurales. Esa mínima fisura se puede corregir en horas. Este pago es vital para nosotros. Mi hermana. La voz de Mateo se quebró apenas al mencionar a Sofía. Su mano, instintivamente, se dirigió al bolsillo donde guardaba su cartera, y sus dedos rozaron el contorno de la vieja gubia de su padre, un amuleto, un recordatorio de su legado de honestidad y trabajo bien hecho. Ricardo Solís ni siquiera lo escuchó. Sus ojos grises se clavaron en Mateo, llenos de un desprecio que dolía más que cualquier golpe. No me interesan sus problemas personales, Morales. Mi negocio es la perfección, no la caridad. Y usted no me ha entregado perfección. Punto. Se da por terminado el asunto. Ricardo giró sobre sus talones. Su voz final era un susurro frío que se expandía por el aire climatizado del vestíbulo. Y si vuelve a importunarme, me veré obligado a tomar medidas legales por acoso. Sin una palabra más, se alejó con paso firme hacia el ascensor, dejando a Mateo de pie en medio del vestíbulo, su rostro pálido, sus manos temblorosas, el eco de las palabras de Ricardo resonando en sus oídos. El aroma a limpio y a lujo del vestíbulo se convirtió en un olor asfixiante a derrota para Mateo, y el brillo de los cristales en un espejo que le devolvía una imagen de desesperanza. La injusticia se sentía como un golpe físico en el pecho. El eco de las palabras de Ricardo Solís, no me interesan sus problemas personales, resonó en la mente de Mateo mientras abandonaba el majestuoso complejo de lomas altas. El sol de la tarde se había teñido de un naranja vibrante, pero para Mateo el cielo parecía oscuro, presagiando una tormenta. Sus manos temblaban mientras encendía el motor de su vieja camioneta, un fiel compañero que había cargado incontables sacos de cemento y herramientas. La humillación ardía en su pecho, una brasa dolorosa. ¿Cómo iba a explicarle a Sofía que las medicinas y el juguete tendrían que esperar? ¿Cómo iba a pagar los salarios de sus hombres, leales y trabajadores, que dependían de él? La gubia de su padre, que siempre llevaba en su cinturón, parecía pesarle más de lo usual, como un ancla que lo arrastraba al fondo de la desesperación. Recordó las palabras de su padre. Un buen artesano se enorgullece de su trabajo, Mateo, no importa lo pequeño que sea, y su palabra es su honor. Pero el honor no pagaba las facturas. Ricardo Solís, ajeno a la miseria que había sembrado, regresó a su penthouse. La victoria sobre Mateo, aunque pequeña, le proporcionó una efímera sensación de satisfacción.
Se sentía invencible, inquebrantable. La perfección no tiene precio, y la mediocridad no tiene derecho a reclamar uno, se dijo a sí mismo, su voz áspera en el silencio de su lujoso salón. Sin embargo, un rastro de incomodidad, un ínfimo rasguño en su coraza de acero, persistía. La imagen de los ojos de Mateo, grandes y llenos de una desesperación silenciosa, se negaba a desaparecer. Era una intrusión irritante en su mente ordenada. Ricardo se sirvió un whisky añejo, el cristal tintineando contra el hielo, y se sentó frente a los ventanales, contemplando la ciudad que se extendía a sus pies, un mar de luces parpadeantes que enmascaraba millones de vidas, la suya entre ellas. A la mañana siguiente, el desasosiego de Ricardo se intensificó. Laura, su asistente, llegó a su oficina con una expresión más seria de lo habitual. «Señor Solís, ha surgido un problema serio con el proyecto del centro financiero. El señor Alcázar, de Construcciones Alcázar, su principal competidor, ha enviado un comunicado a la prensa. Alega que nuestros planos para la nueva fase no cumplen con las regulaciones sísmicas más recientes. Es una acusación grave, con tintes de desprestigio». El rostro de Laura reflejaba su preocupación. Los ojos de Ricardo se estrecharon. Alcázar. Un viejo rival, conocido por sus tácticas sucias y su ambición desmedida. Un hombre corpulento con una sonrisa falsa y una mirada astuta. Esto no era una simple competencia, era un ataque directo. Alcázar siempre ha sido una hiena. Quiere la licitación de esa fase. Revise los planos. No hay errores. Mis diseños son inexpugnables. La confianza en su voz era un escudo, pero por dentro, una semilla de inquietud comenzaba a germinar. Mientras tanto, Mateo enfrentaba una crisis inminente. El rechazo de Ricardo lo había dejado sin fondos para las medicinas de Sofía. La tos de su hermana empeoraba cada día. Su respiración se volvía más sibilante. Sus labios, a veces, se teñían de un tono azulado. Mateo se sentó junto a su cama, su mano acariciando el cabello febril de la niña. «No te preocupes, mi amor. Tu hermano encontrará una solución. Siempre lo hago». Su voz era firme, pero por dentro, la desesperación se cernía. La única esperanza era el doctor Ramiro, un médico de la comunidad que a menudo trataba a sus pacientes con benevolencia, a crédito o incluso de forma gratuita. Pero las medicinas que Sofía necesitaba eran costosas. Mateo sentía que el suelo se abría bajo sus pies. En su desesperación, Mateo buscó a don Ernesto, un viejo amigo de su padre, también constructor, ahora retirado, que vivía en el mismo barrio. Don Ernesto era un hombre sabio, con arrugas profundas en el rostro y una mirada serena. Había sido testigo de la honestidad de la familia Morales durante décadas. Mateo le contó la situación, su voz quebrándose al relatar la humillación con Ricardo Solís. El arquitecto Solís dijo que mi trabajo era defectuoso, que había una fisura. Pero mis hombres, don Ernesto, son los mejores. Mi padre me enseñó la honestidad sobre todas las cosas. Don Ernesto escuchó en silencio, sus ojos fijos en la gubia que Mateo jugueteaba en su mano. «Hijo, Ricardo Solís es un hombre brillante, sí, pero su orgullo es tan grande como sus edificios. Recuerda, la verdadera solidez de una construcción no está solo en el material, sino en la mano que lo moldea y en la intención con la que se hace». El subcomplot de la competencia de Alcázar comenzó a entrelazarse con la historia de Ricardo. La acusación de fallas sísmicas era grave, especialmente en una ciudad como la Ciudad de México. Ricardo, impulsado por su orgullo herido, se sumergió en los planos, buscando cualquier posible debilidad. Durante una revisión nocturna de los planos de Lomas Altas, el mismo complejo donde se negó a pagar a Mateo, un detalle sutil lo detuvo. Un pequeño error de cálculo en la disposición de los amortiguadores sísmicos en el ala este. Un error introducido en una revisión de última hora por un ingeniero junior. Un error que él, Ricardo Solís,
había pasado por alto en su prisa por la perfección y su desinterés por los pequeños detalles. La fisura de 1 milímetro, que había usado como excusa contra Mateo, era insignificante comparada con esta posible vulnerabilidad. Su mandíbula se apretó. Una sudoración fría recorrió su espalda. El informe de Alcázar no era del todo infundado, aunque sus motivos fueran maliciosos. Una noche, mientras Ricardo trabajaba hasta altas horas, un recuerdo olvidado se deslizó en su mente. Un flash de su infancia. Su padre, un arquitecto consumado, pero a menudo ausente, estaba dibujando planos. A su lado, un hombre joven, con una gorra de tela y manos fuertes, sonreía mientras le explicaba algo a su padre. El hombre tenía una risa contagiosa y unos ojos cálidos que Ricardo recordaba vagamente. «Este es mi mejor hombre, Ricardo», había dicho su padre. «Se llama Eduardo Morales. Sus manos son de oro. Él es el que realmente construye mis sueños». El nombre resonó. Morales. ¿Podría ser el padre de Mateo? El pensamiento fue como un choque eléctrico. Su padre, que había valorado la honestidad y el trabajo manual por encima de todo, habría aborrecido su comportamiento con Mateo. La imagen de Mateo, su rostro desesperado, se superpuso a la del joven Eduardo Morales, sonriente y honesto. Ricardo desenterró un viejo álbum de fotos de su infancia, escondido en la biblioteca de su casa. Sus dedos, que normalmente tecleaban sobre pantallas táctiles, se detuvieron en la textura rugosa de la cubierta de cuero. En una de las páginas, una foto amarillenta, su padre, con una sonrisa, junto a un hombre más joven, de unos 30 años, con una gorra y manos robustas. Era idéntico a Mateo, pero más joven. En la parte posterior, con la letra de su padre, la misma que había diseñado los planos de sus primeros edificios, decía: Eduardo Morales, mi mano derecha, el mejor constructor de la ciudad. Su hijo Mateo nació este mes, un futuro constructor, sin duda. La verdad lo golpeó con la fuerza de un huracán. No solo le había negado el pago a un hombre honesto, sino que había humillado al hijo del hombre que había sido la mano derecha de su propio padre, el hombre que le había enseñado los valores de la construcción. Y el pequeño error en los planos sísmicos, su negligencia al no revisar a fondo un diseño vital, ahora se sentía como una traición no solo a su firma, sino al legado de su padre. La ironía era cruel. Él, que se obsesionaba con la perfección, había sido cegado por su propia arrogancia y desprecio. En su largo monólogo interno, mientras la luna se colaba por las ventanas de su penthouse, Ricardo se debatió. ¿Qué ha sido de mí? Me he convertido en todo lo que mi padre despreciaba, un déspota arrogante, ciego a la humanidad detrás de los números. Mi padre, que valoraba la integridad sobre todas las cosas, ¿qué pensaría de mí? El milímetro de la fisura, una tontería. Pero este error en los planos podría costar vidas. ¿Es este el precio de mi ambición desmedida? ¿Convertirme en una caricatura de la frialdad que me exigían de niño? La culpabilidad era un peso abrumador, más pesado que cualquier bloque de mármol. No era solo la amenaza de Alcázar, sino la amenaza a su propia alma. El conflicto entre su orgullo y su incipiente conciencia era una batalla campal. Se dio cuenta de que la perfección que había perseguido con tanta vehemencia era una ilusión. La verdadera solidez, la verdadera integridad, radicaba no en la ausencia de errores, sino en la capacidad de reconocerlos, de enmendarlos y de ver la humanidad en el rostro de otro. Pero su orgullo era un muro infranqueable. La idea de pedir disculpas a Mateo, a quien había humillado, era una agonía. No sabía cómo empezar a deshacer el daño. La noche se hizo más oscura, y el zumbido distante de la ciudad pareció un lamento. La tos de Sofía se había vuelto un sonido constante y desgarrador en el pequeño apartamento de Mateo, un eco de la desesperación que lo invadía. El doctor Ramiro, el médico del barrio, había sido claro. Las medicinas eran urgentes,
y la hospitalización era una opción que Mateo no podía permitirse. El aroma acre del Big Vaporub impregnaba el aire, un débil intento de aliviar el sufrimiento de la niña. Mateo se sentía acorralado. Había pedido préstamos a amigos, a vecinos, pero no era suficiente. Las miradas de sus hombres, que esperaban su salario, lo perseguían. La gubia de su padre en su bolsillo se sentía pesada, casi un reproche. La honestidad no paga las cuentas, Sofía. ¿Qué hago?, se susurró a sí mismo, su voz ronca de angustia. Mientras tanto, en la cumbre de su torre, Ricardo Solís enfrentaba su propia tormenta. La campaña de desprestigio de Alcázar se intensificaba. Los medios de comunicación, alimentados por rumores maliciosos y fuentes anónimas, comenzaron a cuestionar la integridad estructural de los edificios de Solís, incluido el complejo de Lomas Altas. El mercado de valores reaccionó con nerviosismo. Las acciones de Solís Arquitectos cayeron, no de forma catastrófica, pero sí lo suficiente como para encender todas las alarmas en el imperio de Ricardo. Su junta directiva, hombres y mujeres de negocios pragmáticos y despiadados, exigió una respuesta. «Ricardo, debes actuar. Desmiente esto. Ataca a Alcázar. Tu reputación está en juego», le dijo el presidente de la Junta, con una voz tensa, a través de la videollamada. Pero Ricardo no podía. El error en los planos del centro financiero, esa pequeña vulnerabilidad en los amortiguadores sísmicos, lo carcomía. Sabía que la acusación de Alcázar era, en parte, cierta, aunque el rival la usara con fines maliciosos. Su orgullo se debatía con una incipiente conciencia. Confesar el error públicamente significaría un golpe devastador para su reputación, una admisión de imperfección que iría en contra de todo lo que había construido. Significaba perder la licitación del centro financiero, quizás incluso el futuro de su firma. Pero no hacerlo significaba poner en riesgo vidas en una ciudad propensa a temblores. Mi padre me habría aborrecido, pensó Ricardo, el recuerdo de Eduardo Morales, el padre de Mateo, filtrándose en sus pensamientos. Él valoraba la seguridad por encima de todo. ¿Me he vuelto tan ciego a mi propia humanidad que sacrificaría la vida de inocentes por mi reputación? La crisis de Ricardo y la de Mateo se cruzaron en la sala de espera del doctor Ramiro. Mateo, desesperado, había acudido de nuevo, suplicando por una solución para Sofía. El médico, con un rostro cansado, le explicó que la única esperanza era un tratamiento experimental, costoso, que solo se ofrecía en una clínica especializada. «Es tu última opción, Mateo. Necesitamos el dinero pronto». En ese mismo instante, la televisión en la sala de espera proyectaba un noticiero. El rostro de Ricardo Solís apareció en pantalla, junto a un titular alarmante: Solís Arquitectos bajo escrutinio por posibles fallas sísmicas. La imagen de Ricardo, su arrogancia, la injusticia que le había infligido, le revolvió el estómago a Mateo. Pero también vio el rastro de preocupación en los ojos del arquitecto, una vulnerabilidad que nunca había percibido. La noche oscura del alma de Ricardo llegó envuelta en el estruendo de un cielo tormentoso sobre la Ciudad de México. Relámpagos rasgaban la oscuridad, iluminando su lujoso despacho, ahora un mausoleo a sus fracasos. El whisky, por primera vez, no le ofrecía consuelo. Sus teléfonos no paraban de sonar, Laura con actualizaciones de la crisis, miembros de la Junta exigiendo una declaración, Alcázar lanzando nuevos ataques. Se sentía atrapado en la jaula de oro que él mismo había construido. Se miró al espejo de una de las paredes de cristal. Su reflejo era el de un hombre consumido por el miedo, por la culpa, por la soledad que había elegido. Las ojeras, el cabello revuelto, la mirada ausente, lo desdibujaban. «¿Esto es el éxito?», se preguntó, su voz ronca. «¿Ser un fraude, un paria moral, por mantener una fachada de perfección?». La imagen de Sofía, la niña tosiendo en los brazos de Mateo,
que había visto fugazmente en la televisión durante el reportaje sobre el constructor, se grabó en su mente. Era la antítesis de su propia existencia, vulnerable, necesitada de ayuda, completamente dependiente del amor incondicional de su hermano. La tormenta arreciaba. El viento aullaba contra los ventanales de su oficina. Las vibraciones del edificio se sentían como latidos en sus pies. La humedad se colaba por rendijas imperceptibles, un aroma a tierra mojada que contrastaba con el aire purificado del despacho. De repente, su mirada se posó en una vieja foto enmarcada sobre su escritorio, la única personal que permitía allí. Él y su padre, sonriendo frente a un edificio en construcción. La gubia de Eduardo Morales, el padre de Mateo, colgada de su cinturón. Una frase de su padre, grabada en su memoria, le llegó como un trueno. Un buen edificio es fuerte por dentro, Ricardo, no solo por fuera, como las personas. La integridad es su cimiento. En ese instante, Ricardo se dio cuenta de que había sacrificado su propia integridad por una ilusión de perfección. Había llegado al punto más bajo. Había perdido su brújula moral. Se sentía hundido en un pozo de soledad y arrepentimiento, y la única luz era la posibilidad de enmendar el daño, de ser, por fin, el hombre que su padre habría respetado. No importaba el coste. Estaba listo para arriesgarlo todo. La decisión de Ricardo se forjó en las horas más oscuras de aquella noche de tormenta. Mientras el viento aullaba como una bestia herida afuera de su penthouse y la soledad lo carcomía desde dentro, Ricardo tomó la decisión más importante de su vida. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Laura. «Señor Solís, la Junta ha convocado una reunión de emergencia para mañana a primera hora. Alcázar ha presentado un informe demoledor. Es posible que pidan su dimisión si no da una respuesta contundente». Pero las palabras de Laura se sintieron distantes, insignificantes. Su mente estaba fija en la imagen de Sofía, la niña tosiendo en los brazos de Mateo, y en el rostro digno de Mateo, a pesar de su desesperación. Al amanecer, Ricardo no fue a la Junta. En cambio, condujo su Maybach no hacia los rascacielos del centro financiero, sino hacia la humilde colonia Doctores. El cielo seguía plomizo, la humedad impregnaba el aire, y el olor a gasolina y a basura quemada de las calles se mezclaba con el aroma a churros que emanaba de un puesto callejero. Se sentía extrañamente liberado. La máscara de la perfección se había resquebrajado, y lo que quedaba debajo era un hombre vulnerable, pero genuino. Encontró a Mateo en la puerta de su edificio, preparándose para salir, con la gubia de su padre colgada de su cinturón. La sorpresa en el rostro de Mateo era palpable. Ricardo se apeó de su coche, sus costosos zapatos de cuero pisando el asfalto mojado y sucio de la calle. El contraste era chocante. «Mateo», comenzó Ricardo. Su voz era inusualmente suave, apenas un susurro en medio del bullicio matutino. «Necesito hablar contigo, con urgencia». Mateo, con el corazón martilleando, le invitó a subir a su modesto apartamento. La casa, aunque pequeña, irradiaba calidez. Sofía, envuelta en una manta, los miró con sus ojos grandes y curiosos. La tos de la niña resonó en la pequeña sala, un recordatorio constante de la urgencia de la situación. Ricardo, un hombre acostumbrado a los salones vacíos y silenciosos, sintió una punzada en el pecho. «Mateo», continuó Ricardo, sus ojos fijos en los de la niña, «vengo a disculparme, por mi arrogancia, por mi ceguera, por la injusticia que cometí contigo». Las palabras le salieron con dificultad, como si cada sílaba fuera una piedra pesada. «Me negué a pagar por un trabajo excelente, por una fisura insignificante, mientras yo, Ricardo Solís, cometí un error de diseño que podría poner en riesgo vidas». Su voz se quebró ligeramente al admitir su falibilidad. Sacó de su maletín una carpeta. «Aquí está, el informe completo. Hay un error en los planos sísmicos del centro financiero.
Un error de mi firma que yo pasé por alto. Extendió la carpeta a Mateo. Necesito tu ayuda, Mateo. Necesito tu conocimiento, tu experiencia, la de tu padre. Tu padre... Eduardo. Él fue el maestro constructor de mi padre. Siempre habló de su honestidad, de su maestría. Reconocí tu apellido, tus ojos, tu manera de ser. El mismo Eduardo Morales que mi padre tanto respetaba. Y yo te humillé. Mateo tomó la carpeta, sus ojos posándose en los planos, su mente ya procesando los complejos diagramas. La gubia en su cinturón se sentía más ligera ahora. ¿Qué quiere decir con esto, arquitecto?, preguntó, su voz tensa con una mezcla de incredulidad y una incipiente esperanza. Quiero decir que voy a confesar públicamente el error, dijo Ricardo, su voz ahora firme, aunque aún teñida de una profunda humillación. Voy a anunciar que este error fue nuestro y que necesitamos a los mejores para corregirlo. Y esos son tú y tu equipo, Mateo. Quiero que dirijas la rectificación de los planos y la supervisión de la obra, con un contrato que hará que tu empresa no solo se salve, sino que prospere. Y quiero que sepas que el pago que te negué por lomas altas lo recibirás hoy mismo, con intereses. Sacó un cheque. La suma era astronómica para Mateo. Sus ojos se abrieron de par en par. En ese momento, la tos de Sofía se intensificó, un sonido agudo y alarmante. Mateo miró a Ricardo, luego a su hermana. Mi hermana necesita medicinas, arquitecto, un tratamiento especial. Ricardo se acercó a Sofía. Por primera vez en su vida, el tacto humano no le pareció una amenaza. Su mano se posó delicadamente sobre la frente febril de la niña. No te preocupes, Sofía. Te llevaremos a la mejor clínica ahora mismo. Yo me encargo de todo. Miró a Mateo. No es solo un trato de negocios, Mateo. Es una redención, una forma de honrar la memoria de tu padre y la de la mía, y de ser, por fin, el hombre que debí ser hace mucho tiempo. Mateo no pudo contener las lágrimas. La imagen de Ricardo Solís, el hombre inquebrantable, de rodillas frente a él, admitiendo sus errores, era algo que nunca habría imaginado. La ira y el resentimiento se disolvieron, reemplazados por una oleada de alivio y una incipiente amistad. La gubia de su padre, ahora, no pesaba, sino que era un recordatorio del poder de la integridad y del trabajo bien hecho. La confrontación más dura de Ricardo no había sido con Alcázar, sino consigo mismo. Había sacrificado su orgullo, su fachada de invulnerabilidad, por la verdad y por la humanidad. Y en esa entrega había encontrado una paz que el dinero nunca le había dado. El camino a la redención, aunque doloroso, había comenzado. Las consecuencias de la confesión de Ricardo Solís resonaron como un terremoto en el mundo de la arquitectura y las finanzas. La noticia de que el intocable Ricardo Solís había admitido un error de diseño y había contratado a un constructor humilde para corregirlo fue un shock mediático. La prensa, que antes lo acosaba con rumores maliciosos, ahora lo elogiaba por su valentía sin precedentes y su integridad renovada. Alcázar, humillado y expuesto, vio cómo su reputación se desmoronaba. La licitación del centro financiero, contra todo pronóstico, fue concedida a Solís Arquitectos, no por su poder, sino por la confianza y el respeto que la honestidad de Ricardo había generado. La bolsa de valores, después de una caída inicial, se recuperó, reflejando la nueva confianza en la transparencia de la empresa. Pero la verdadera transformación ocurrió en la vida de Ricardo. Sofía fue internada en la clínica de élite, donde recibió el tratamiento experimental que salvó su vida. Su tos desapareció, su rostro recuperó el color y sus ojos se llenaron de una chispa de alegría y travesura que nunca antes había tenido. Mateo, con el cheque de Ricardo en la mano, no solo pagó las medicinas de Sofía y las deudas de su empresa, sino que invirtió en nuevo equipo, en capacitación para sus hombres, transformando su pequeña constructora
en una empresa próspera y respetada, aliada ahora de Solís Arquitectos. La gubia de su padre, antes un peso, se convirtió en un símbolo de la prosperidad y la honestidad que su padre siempre había predicado. Ricardo no solo se convirtió en el benefactor de Mateo y Sofía, sino en parte de su familia. Pasaba las tardes en el apartamento de Mateo, riendo con Sofía mientras le contaba historias de su padre, Eduardo, el hombre que había sido el ancla de la ambición de su propio padre. Mateo y Ricardo formaron una alianza inquebrantable, no solo en los negocios, sino en una amistad que trascendía las diferencias sociales. Compartían comidas sencillas en el apartamento de Mateo, donde el aroma a comida casera y a vida familiar reemplazó el olor a cera pulidora y a aislamiento del penthouse de Ricardo. Ricardo, por primera vez, experimentó la calidez de una conexión humana genuina, la alegría de la risa de un niño, la tranquilidad de compartir un problema. Un año después, la Torre Centinela resplandecía bajo el sol de la Ciudad de México. El centro financiero se había completado, una maravilla de la ingeniería, su estructura sísmicamente reforzada bajo la supervisión conjunta de Ricardo y Mateo. Los equipos de Solís Arquitectos y Morales Construcciones trabajaban codo con codo, un testimonio de la colaboración y el respeto mutuo. Mateo, ahora un constructor de renombre, con su propia oficina y un equipo más grande, seguía llevando la vieja gubia de su padre en su cinturón, un recordatorio constante de sus raíces. La vida de Ricardo Solís se había transformado radicalmente. Su penthouse, antes un santuario frío, ahora era un hogar lleno de vida. Sofía corría por los pasillos, dejando un rastro de juguetes y alegría. Ricardo la llevaba al parque, le leía cuentos antes de dormir, y por las noches, mientras ella dormía, a menudo se sentaba junto a su cama, contemplando su respiración suave y regular, sintiendo una plenitud que el éxito material nunca le había dado. La soledad, antes su compañera constante, había sido desterrada, reemplazada por el amor incondicional de una familia que no era de sangre, pero sí de alma. Había encontrado en Mateo y Sofía un propósito más grande que cualquier diseño arquitectónico. Su corazón, antes de acero, ahora latía con una nueva y tierna vulnerabilidad. La moral de la historia se alzaba tan imponente como los edificios de Ricardo Solís. En la implacable búsqueda de la perfección y el poder, es fácil perder de vista lo que realmente importa. La verdadera fuerza no reside en la ausencia de errores, sino en la valentía de admitirlos y la humildad para enmendarlos. La riqueza más grande no se mide en millones, sino en la conexión humana, en la redención del espíritu y en la capacidad de amar y ser amado. Ricardo Solís, el arquitecto de acero, había descubierto que los cimientos más sólidos no se construyen con hormigón y vigas, sino con la honestidad, la compasión y el amor. Había perdido su orgullo, pero había ganado su alma, construyendo no solo edificios, sino un hogar, una familia y un legado de humanidad. La vida, como una construcción bien hecha, es más fuerte cuando se erige sobre pilares de integridad y afecto.